Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Estás en sintonía de Sin levadura en la doctrina, en una serie que se llama Las 40 parábolas de Jesucristo. Hoy finalizamos la primera parábola, se llama la parábola del sembrador. Es la parábola más sencilla, por así decirlo, pero no significa que no sea profunda, ¿no? Y Jesús la puso y la utilicé yo en primer lugar porque el Señor, de su boca salió una palabra que decía Marcos, que si no comprendíamos esta parábola, ¿cómo entenderíamos las otras? Cuando le preguntaron acerca de, Señor, explícanos la parábola, dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? Es decir, en orden de simpleza, esta podría ser la primera, pero ya ves que tiene un alcance tremendo, ¿no? Abarca prácticamente cada ser humano que está sobre la tierra, y su mensaje, su respuesta hipotética al mensaje del Evangelio está en alguna de estas cuatro tierras, que cayó esa semilla. Hagamos un resumen. Las de junto al camino, los que no entienden la palabra y no hay en su corazón la intención de atenderla. Por uno oído entró, por otro oído salió. En entregas anteriores dijimos que la mayoría de los habitantes de este mundo están en esa clasificación, los de junto al camino. Y respecto a eso tengo a manera de introducción una nota respecto a una canción secular que nominalmente dicen ser la que ha sido la más famosa. Pues yo quiero decirle algo, mire, el mensaje del Evangelio es lo más difundido bajo el cielo, por promesa del Señor, porque Él dijo, este mensaje llegará hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, y eso es real y es verdad y se cumplirá. Y en todas las generaciones, de pronto algunas generaciones antes no se abarcó el mensaje a los indígenas, en alguna ocasión, en diferentes periodos de la historia se puede dar la excepción a la regla. Sin embargo, eso lo consideraba también el Señor, eso está en Romanos capítulo 2. Esas personas no serán juzgadas por el Evangelio, sino por sus conciencias. Pero el resto de las sociedades, por este mensaje famosísimo, el más difundido a nivel mundial. Pero la nota que le quiero dar, y a manera de introducción y para que se haga nomás el paralelo, hay una canción muy popular ya en el tiempo donde la música se comenzó a grabar en acetatos y comenzó a difundirse. Y hay una canción que es prácticamente la conocen en la China, en la Conchinchina, como dicen por ahí. Es una canción de un género, aunque suena como una balada, pero está encuadrada dentro del género hard rock, que se llama Hotel California. Yo creo que usted lo ha escuchado, claro. ¿Quién no ha escuchado Hotel California? Hay gente que dice así hasta el... Pues quiero decirle que en esa letra de Hotel California, la original en inglés, que no habla de ninguna parejita ni ninguna historia de amor, a ese libro le llaman el libro blanco de Satanás, precisamente porque es muy lindo, muy hermoso, pero habla de algo que planea el reino de las tinieblas. Y así le hago un resumen y me baso en la última frase para que usted se dé cuenta que aún las tinieblas prevén de que este mensaje del Evangelio tiene que ser escuchado y recibido por cada ser humano. La historia habla de un señor, y voy rápido, que va en su carro en una carretera de alta velocidad entre un pueblo a otro pueblo, imagino yo, en Estados Unidos, y ve un lugar que nunca había visto antes y que le llama la atención, y se llama Hotel California. Es un hotel, es un lugar donde pues le llama tanto la atención que se parquea, ubica su carro, y cuando va a entrar pues le dan la bienvenida, escucha unas voces, él se queda extrañado. Cuando él entra parece que se trasladara en el tiempo, y bueno, bla 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 bla, eso no viene el caso. Lo que viene el caso es que llega un momento en donde él
se da cuenta que ese lugar no es como parece. Hay una parte donde la música baja y todo queda lo más sentimental posible, y le dice, escucha una frase que dice que, hablándole a él, que nos encanta tenerte aquí, tu presencia aquí en este lugar, ¿listo? Entonces todo se centra de un momento a otro, las luces bajan y él se centra en la mitad del escenario y dice que hay champaña rosada en las rocas, de pink champagne on ice, ¿qué más? Dice, bueno, llega un momento donde aparece un problema dentro de ese lugar, donde habla de los maestros del cambio, de Master of Chambers, en una esquina, y en la otra esquina dice que hay otros personajes y que los maestros del cambio cogen la espada para matar a la bestia. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Entonces él dice, no, esto no es conmigo, se forma un problema allá adentro, y él dice, yo lo único que sé es que salí corriendo de ese lugar. Y lo último que recuerdo, estoy parafraseando ya las últimas frases, él dice, last thing I remember, es la última frase, lo último que me acuerdo es que I was running for the door, yo estaba corriendo buscando el camino de regreso a la puerta, la salida. Y se encontró al guardia, al vigilante de Watchman. Dice así que este personaje le dio una frase final y le dijo así, él le dijo, relax, say the nightman, dijo el vigilante nocturno de Nightman, relax, say the nightman, relájese, lo frenó el portero, llamémoslo así, y le dijo, you can check out anytime you like, but you can never leave. A ver si me acuerdo bien cómo dice así, relax, say the nightman, you can program to receive, oiga, you can check out anytime you like, but you can never leave, es lo que dice ahí. La frase que dice ahí, si usted la busca, pues la verdad no le voy a dar una clase de eso aquí, no es interesa, es que le dijo que todo mundo está programado para recibir. Este es un lugar al que mucha gente quiere venir, pero del que nadie puede salir. Y arranca el solo de guitarra final. ¿Y ahí qué? ¿Y eso qué? ¿De dónde salió? La gente está programada para recibir el mensaje del Evangelio. El Hotel California es una metáfora o un símil de lo que es el infierno. Mucha gente piensa que en el infierno va a ir a gozar, y dice que allá mucha gente quiere ir, pero del cual cuando la persona cae en cuenta de dónde cayó, ahí nunca podrá salir. Pero lo que se refiere es, you can check out, dice program to receive. Si quiere buscar ahora, program to receive. ¿Y a qué se refiere? Que de alguna manera para todo el mundo está el llamado de Dios, pero si lo desecha, al infierno va a caer. Todo el mundo está programado para ¿recibir qué? El mensaje del Evangelio. Así que ese mensaje es más popular que cualquier otra cosa en el mundo. No como los virus que dijeron que eran más famosos que Jesucristo. No hay nada más famoso bajo el cielo en todas las generaciones que la predicación del Evangelio y Jesús de Nazaret. Porque Él lo prometió, este mensaje será llevado hasta los confines de la tierra, para salvación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces la mayoría está en la primera tierra, del junto al camino, que ni siquiera echa semilla. La persona que no la entiende, no la atiende, y que por uno oído entró y por otro oído salió, y nada para Dios. La segunda tipo de tierra está entre los que cayeron entre pedregales, donde personas que reciben el mensaje, por un tiempito alinean su vida, pero apenas viene la prueba por causa del mensaje, porque el Señor es un Señor que cambia a las personas. No puedes seguir siendo el mismo, no puedes conocer a Jesús y seguir siendo el mismo con las mismas. Debe haber cambio, y hay gente que se resiste al cambio. Entonces esta gente sale corriendo despavorida al mundo. A ellos pues les espera una condenación, porque es mejor que nunca hubieran conocido a haber conocido. Ahí está el problema con ellos. El otro tipo de tierra es los que tocamos el día anterior, la semilla que cae entre cizaña. Esa semilla sí echó buena raíz, no había piedra que estorbara el crecimiento de la raíz a profundidad. Pero el problema no era la profundidad y la tierra, era lo que había alrededor que competía, que esa tierra que competía con la tierra que había para poder crecer, y es la cizaña, una maleza que había alrededor,
que ayer resumimos en 4 grandes etapas: el afán de este mundo, las preocupaciones materiales, el engaño de la riqueza, la gente que se mete en una ideología loca, que piensa pues que para siempre van a estar en holgura. ¿Cuál es la otra? Que se postan ante el Dios dinero, porque hay gente que te sale con esa: mi Dios es este, y te sacan el fajo de billetes. Sé que lo saben, ellos lo saben en el fondo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas, nos dice el Señor como respuesta general a eso. Las otras son los placeres de la vida y las codicias de otras cosas que el Señor sabe de qué se refieren, a qué se refieren. Entonces, eso todo va de acuerdo a lo que 1 de Juan capítulo 2:15 dice: la vanidad, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos y las cosas de este mundo, la que nos manda la Escritura que no lo amemos, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor es claro en esta palabra. Y hoy entramos al tercer tipo de tierra, que voy a resumirlo una vez, y se refiere a la tierra que cayó, a la semilla que cayó en buena tierra. Esta está en la compilación. Recuerda que tengo una compilación en donde reuní los 4 evangelios en un solo trabajo. Le llamo el evangelio completo sin añadirle ni quitarle, pero a manera de exposición para poder que no quede ningún elemento suelto, ningún elemento de juicio. Es decir, qué dijo Lucas, qué dijo Marcos, qué dijo Mateo, todo en una sola frase. En este caso excluimos a Juan porque Juan no toca las parábolas del Señor. Hay otras parábolas en Juan, bueno, hay otros similes que tocaremos a su momento. Pero en este momento el libro de Juan está excluido de esta compilación. Estamos en Mateo, Marcos y Lucas. Dice así, estamos hablando de Marcos capítulo 4:8, Mateo 13:8 y Lucas 8:8. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y dio fruto, pues brotó y creció y llevó fruto y produjo cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Gloria a Dios. Bueno, aquí no hay ninguna advertencia de nada raro, solo dice que hay una muy buena tierra y que esta semilla por fin cayó en un lugar donde no iba a tener ningún impedimento. Eso es lo que quiero que quede en mente. No significa que en la naturaleza humana algo se le pudo haber opuesto. Sí se le pudo haber opuesto, pero por encima de todas esas adversidades y esas contrariedades, finalmente esa semilla dio el producido. Quiero que solamente usted se centre en esta escena. Ubíquese como de verdad un sembrador en la vida real. ¿Listo? Y piense en algún producto al que usted anhela, o que usted conoce, que quisiera plantar. Entonces, usted, mangos. ¿Listo? Bueno, mangos. Entonces, ubica el sitio, el terreno. Bueno, se ve que este terreno no tiene piedras. Ok, bien, ya. Descartamos la segunda. No hay camino cerca, descartamos la primera. Ya arranqué la maleza, descartamos la tercera. Entonces se supone que es ser buena tierra. Entonces echamos la semilla y efectivamente tiene espacio la semilla para dar su... Pero entonces comienza a crecer la plantica. ¿Qué se espera de esa plantica? Pues que dé fruto. Entonces a ese respecto se refiere. ¿Usted se imagina que la plantica surja y no dé ningún tipo de fruto? Entonces uno dice, bueno, aquí algo pasó, ¿qué sucedió? Entonces para eso Jesús tiene una respuesta, y esta parábola la voy a empatar con eso. O sea que esta parábola ya la tendría yo descartada para siguientes enseñanzas, porque prácticamente está relacionada con la parábola del sembrador. Acompáñenme a Lucas capítulo 13, donde dice así: la parábola de la higuera. ¿Listo? Ok, entonces dice así: el fruto, la higuera que se demora en dar fruto. Lucas capítulo 13, versículo 6, 7, de 6 al 9, ¿listo? Entonces recuerda, aquí en este caso no es un mango como el ejemplo que estoy dando, sino una higuera, un árbol muy conocido en Israel. Prácticamente yo creo que es el fruto más conocido de ellos. ¿A qué se parece una higuera? Pues la verdad yo no la he comido, pero sí la he tenido en mi mano. ¿A qué se parece? A ver.
No, no. A una guayaba, no, muy... pero el hecho es que es el fruto más conocido allá, ¿listo? Y dice así, Lucas 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, aquí aparecen 3 elementos. Primero que todo, hay un señor que tiene una higuera, que tiene una viña. Una viña es un sector dedicado exclusivamente al fruto de la vid, ¿listo? Pero pues entre esos frutos plantó una higuera, ¿listo? Y pues plantó la higuera y ya esperó volver por los frutos. Y cuando vino por los frutos, pues estaba el viñador, el dueño de la viña, pues, y le dijo el dueño de la viña, le dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque está ocupando espacio ahí, inutiliza la tierra. Yo podría estar utilizando ese espacio que tiene esa higuera allí, con otra viña, con otra vid, y producir más fruto, o otro tipo de planta. Así que córtala. Le está diciendo el dueño de la viña, el señor de la viña, al viñador. ¿Listo? Entonces, ese hombre es el Padre Celestial. Es el dueño de las almas. Él plantó hombres acá en la tierra. ¿Listo? Cada ser humano es como un árbol plantado aquí en la tierra. ¿Listo? Para que hagamos la comparación y el empalme con la parábola del sembrador. Y el Señor espera un fruto de esa persona, es decir, lo puso acá para hacer algo. Como siempre he dicho en mis predicaciones evangelísticas afuera, que lo más triste que le puede pasar al hombre es irse de este mundo sin haber conocido a qué lo puso el Señor a este mundo, sin haber cumplido la voluntad de Dios. Se fue de este mundo sin hacer la voluntad del que lo puso aquí. Y eso sí, bájese de la nube si usted piensa que Dios lo puso aquí para hacer lo malo. Como dicen que por ahí que si el cielo te cae en limón, entonces aprende a hacer limonada, diciéndole a una persona que si le gustan los hombres y comienzan a lloverle los hombres a un hombre, diciendo que si le gustan a otro hombre, eso se llama fornicación, homosexualismo. Entonces es que yo nací para ser homosexual. No, eso es mentira. Le pregunta a la mayoría de los homosexuales y han sido manoseados de niños, o sea que a esos niños les torcieron, les corrompieron su vida con espíritus inmundos al manosearlo o al penetrarlos. Pero un niño o una niña se puede sacudir de eso y conservar su naturaleza sexual original como Dios se lo mandó. Entonces, cada árbol ha sido puesto para algo aquí, y no es para lo malo. No es para lo malo. A lo malo, sencillamente búsquele algún argumento, si fue que lo pasaron por fuego, o sea, lo conjuraron algún espíritu inmundo. Si usted de pronto tiene un vicio desde pelado, y resulta que fue porque usted de niño se iba a morir, y pues su papá en la ignorancia lo llevó a los brujos para que cerraran el cuerpo, eso es distinto. O de pronto en esa cerrada de cuerpo, usted a partir de un momento comenzó a ser muy ágil para robar, entonces se volvió un hábil ladrón, o prostituta, etcétera, etcétera. Eso no es la voluntad para el que Dios lo puso acá. El único que le puede decir para qué lo puso acá es el mismo Dios que lo formó usted en el vientre de su madre, y para eso usted tiene que acercarse a Dios. Entonces, el Señor puso un árbol acá y vino a buscar fruto, no lo halló. Entonces le dijo al que cuidaba el árbol, en ese caso ese viñador es Jesús, que córtala, ¿no? Ya llevo 3 años viniendo de seguido a buscar fruto y nada, entonces córtalo. Está haciendo mal uso de la tierra, está ocupando espacio, está robando aire, prácticamente, porque tiene que respirar, ¿no? Entonces dice el viñador, él le dijo: Señor, déjala todavía este año, el único que intercede por las almas para que no las corte, en el caso de que viene parte de Dios, que no va más, y que el reino de las tinieblas dice: ese hombre no merece vivir, porque el reino de las tinieblas también dice: este hombre maldijo a su mamá, a su papá, y según tu ley debe morir.
¿Y cuánta gente no hoy en día es maldiciente de papá y mamá? Maldiciente no significa que lo haya maldecido, pero si no tiene una buena actitud con su papá y su mamá, y los aborrece, los odia, es un maldiciente. Imagínate, y estás cometiendo un pecado de muerte. Entonces, el reino de las tinieblas también sabe a quiénes le viene su finish, no va más. Lo recuerda cuando me leyeron la mano, que yo le dije el otro día, un brujo me leyó la mano atrevidamente y me dijo que yo no pasaba los 25, eso no era mentira. Si yo hubiera seguido en ese camino de perversión en que iba, a mí me iba a matar al final un marido celoso, y eso es lo que iba ya a pasar, porque después que ya salí y conocí al Señor, me di cuenta que había alguien que estaba averiguando dónde vivía yo, porque yo andaba con la mujer de él. Entonces ahí sí me di, uy Dios mío, de lo que me libró el Señor, y cuántas otras cosas no nos ha librado el Señor. Entonces hay alguien que intercede por nosotros, dice así, él entonces, versículo 8 de Lucas 13, respondiendo le dijo al dueño de la viña, al dueño del árbol, que Dios definitivamente, el Padre Celestial, es el que dice hasta dónde va usted y hasta dónde. Pero entonces el hijo le dijo al padre, no la cortes todavía, déjala todavía este año, es decir, dale tiempo, démosle tiempo, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. De pronto, ahí está el concepto del sembrador, de pronto es que la tierra, listo, la tierra no es mala, no hay piedras, no hay nada que estorbe el crecimiento, pero de pronto le faltan nutrientes, de pronto le falta algo que la incite a que dé fruto, entonces ahí le llaman el abono, y se abona normalmente con estiércol, es decir, tampoco es que la van a poner fácil, es decir, al contrario, la persona se le va a poner la cosa un poquito complicada, pero a ver si así, en medio de la dificultad, busca a Dios, que la cabe alrededor, agüita, de pronto le falta agüita, y la abone, estiércol, nutrientes para la tierra, pero para nosotros algo nocivo, pero que a ver que la empuje, a ver si da fruto, y si diere fruto, versículo 9, bien, no la cortarás, y si no da fruto, ahí sí ya nada que hacer, la cortarás después. Entonces, el mensaje del Evangelio sirve para eso. Alguien llegó, ya como un árbol plantado aquí en la tierra, como dice San Juan, Mateo capítulo 3, donde Juan el Bautista dice así, el versículo 7, Mateo 3:7, al ver Juan, muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a vivir de la vida venidera? Y dice, haced frutos pues dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Bueno, versículo 10 es el que me interesa aquí. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, como quien dice, llegó el tiempo de ajuste de cuentas. Y desde que Jesús apareció en la tierra, créeme que ya hay una oportunidad de salvación, pero esa oportunidad de salvación es una latente condenación para otros. Porque antes no había salvación para nadie. La gente, los que morían en la promesa de Israel, iban al seno de Abraham, no iban al cielo. Reposaban en las promesas que se le hizo a Abraham. Ya después de la venida de Jesús, ahora sí hay salvación. Pero entonces, así como hay salvación, muchos rechazan el camino de salvación, muchos rechazan la oferta de salvación, y por lo tanto no les espera la salvación, sino que se les espera ¿qué? La condenación. Entonces, el mensaje es puntual, es muy claro y profundo. Está hablando de un tipo de tierra, en este caso, que aunque recibió la semilla, dice que si no da fruto, entonces será cortado. Pero aquí la referencia de Jesús es a que da buen fruto, es decir, esta es buena tierra, que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Pero supongamos que cayó en una tierra que no da ningún tipo de fruto. Entonces en Mateo capítulo 7 dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Repito los dos últimos. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceré. Y lo empalma con una frase porque aquí está hablando a los que recibieron.
Y hay que entender que a pesar de que usted recibió, y si usted llegó a los caminos del Señor y ahora está y persevera, y de pronto pues no tiene cizaña alrededor, pero tampoco da fruto, no le va a servir de nada. Y el versículo que sigue dice así, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de mi Padre que está en los cielos es dar fruto para Dios. Es decir, es cumplir la voluntad de Dios en su vida, y eso es dar fruto. A eso es que se refiere el Señor con dar fruto. Esta que estoy haciendo, esta argumentación es para que nos metamos de frente a qué significa dar fruto al 30, a qué significa dar fruto al 60 y al 100 por uno. Pero nos dice que del 30 para abajo no es aprobado, es decir, esta gente no da fruto, tiene que dar fruto al 30%, al 60% o al 100%. Entonces nos estamos acercando a eso. Y hay gente que le va a decir al Señor, Señor, Señor. Y Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces significa que dar fruto para el Señor, ya sea el 30, el 60, el 100 por uno, en términos generales, es hacer la voluntad de aquel que te llamó de las tinieblas, del pecado, no sé qué pecado tendrías tú, pero eran tinieblas, a su luz admirable, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó. Estamos hablando de anunciar a Jesús. Entonces, si usted no hace la voluntad del Padre en su vida, al 30, 60, 100 por uno, entonces usted va a llegar un día donde le va a decir, Señor, Señor, y Él le va a decir, no te conozco. Y mire, sigamos la lectura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Uy, profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Uy, intercesores, guerreros de oración. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Uy, evangelistas, apóstoles con autoridades. Y el Señor les responderá, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, hacían malos frutos, no eran buenos árboles, sino malos árboles que daban fruto malo, no podían dar el fruto que Dios les demandaba. Tremendo. Hacia el respecto, y vamos a empatarlo con San Juan capítulo 15, porque estamos buscando efectivamente dónde está ese asunto y qué significará dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. A propósito, les comento que este fue el primer pasaje que el Señor entregó a mi vida, me lo leyó Él un día a mi conversión en el Estadio Pascual Guerrero. Dice así, Lucas capítulo 15, lógico, cuando yo lo recibí de parte de Él, me lo leyó de otra forma, pero es la misma esencia. Lucas capítulo 15, versículo 7. Dice así, vamos a ver si lo encontramos, dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Estoy leyendo el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí, Señor, se compara con, en vez de un mango, en vez de una higuera, hace la comparación de el fruto, la vid, la planta de donde nace la uva. Entonces la plantica está allí, ahí está todo el ramaje, todo el follaje, pero llega que sale una cosita que se llama pámpano, que es el símil de mi apellido, Sarmiento. En otros pasajes le llaman Sarmiento, en otras culturas le llaman Sarmiento al pámpano, y es una especie de terminal donde cuelga la uva, ahí sale el fruto. Entonces está la rama, la planta como tal, las hojas, el pámpano donde cuelga la uva y la uva. Listo, entonces, ojo con esta interpretación. Yo soy la vid, Jesús dice que Él es la vid, el Padre es el dueño de la vid. Miren lo que dice aquí, versículo 15, versículo 1. Yo soy, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí ya la cosa se invierte. En la parábola de la higuera, Jesús es el que labraba y el Padre era el dueño de la higuera. Aquí se invierte la torta. Y la torta aquí dice así, que ahora el Hijo es la planta y el Padre es el labrador. ¿Listo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Sí ve? No da frutos del 0 al 30, no da, entonces es cortado. Y todo aquel que lleva fruto, del 30 al 60, al 100 por uno, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, que le gustó que dio fruto al 30, pero lo limpio, y al limpiarlo, pues, listo, le quito este fruto para que salga otro más y sale. Y entre más le quite, más le quite, más le quite, sale. No sé cómo funciona eso, pero creo que es por ahí. 30, 60, 100 por uno. Y hay plantas que al estarla podando, da su producido y da su máximo. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Del 0 al 30, nada que ver. Desarraigado. Y todo aquel que lleva fruto, al 30, al 60 o al 100 por uno, lo limpiará el viñador
en este caso el labrador es el Padre Celestial, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Listo? Ahí habla ya de lo que el Evangelio hizo con nosotros, nos limpió, por lo tanto ya no damos malos frutos. A partir de ese momento podemos dar buenos frutos. Ahorita les cierro con un versículo al respecto, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque después de que usted ha creído y es salvo por gracia, dice la Escritura, para que andéis en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano el Padre, para que anduviésemos en ellas. Esos son los frutos a los que el Señor limpia aquí. ¿Listo? Permaneced en mí, dice el Señor, Jesús, el Hijo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, un pámpano solo, sin estar conectado a la planta, no puede dar fruto. Asimismo, si no permanecéis en mí, así tampoco vosotros no podéis dar fruto si no permanecéis en mí. ¿Listo? Yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, o sea, que es una persona que no anda en los caminos del Señor, no sigue su senda, no se deja guiar por el Espíritu Santo, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Habla de condenación. Si conociste al Señor y te alejaste y nunca diste el fruto ni hiciste la voluntad de Dios en tu vida. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, todo eso es a partir de esta palabra de vida. Es decir, la Biblia, la lectura de la Biblia y el conocer su palabra y que ella se haga viva en ti es la que transforma tu situación, porque el Señor se mueve a través de su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mire el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, al 30, al 60 o al 100 por uno. Dios es glorificado. Y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Listo? Entonces, ahí comencemos a unir cabos. Sencillamente dar fruto para Dios es permanecer en Cristo. Y no solamente es estar en Cristo, es ser limpiado por su palabra, y cada vez que su palabra nos limpia, el Señor permite que nosotros hayan obras de justicia, no que nosotros hagamos obra para ser justos, no. Son obras que ya demuestran que somos justos, justificados, que ya estamos a paz y salvo con Dios. Entonces su palabra nos limpia para que sigamos andando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que el Padre sea glorificado. En otras palabras, Él voltea a mirar a tu vida, el Padre Celestial, y dice que bueno, ya ahorita Carlos Sarmiento anda como yo mando. Ya no está haciendo su propia voluntad, ahora está haciendo mi voluntad. Y en esa voluntad pues téngalo limpio para que dé más fruto. Me pongo en primera persona, no para no poner a nadie. Esa es la idea, estar haciendo su voluntad, conocer su propósito en mí, conocer cuál fue su llamado para mí, estar en ese llamado, estar ejecutándolo, y estar dando fruto. Ya la medida sí la conocerá Él. Él sabrá si estoy dando al 30, si estoy dando al 60 o si estoy llegando al tope, al 100%. Pero eso ya es un juicio que se le manda a Él. Y vamos a terminar con esto acerca de la explicación de Jesús. Dice así, acerca de las parábolas, ¿no? Recuerde que Jesús mismo interpretó las parábolas. Este es el que fue sembrado, dice así... Versículo, voy a parafrasear, Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8:15. No utilicé la Biblia latinoamericana hoy porque la verdad es que el lenguaje utilizado en la Reina Valera es suficientemente claro para esto. Dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que con el corazón bueno y recto, oye, recibe, retiene y entiende la palabra oída, y da fruto con perseverancia y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está un compendio de los 3 evangelios respecto a la explicación que Jesús da de la parábola del buen sembrador, del sembrador que cayó en buena tierra. La repito y la vamos a desglosar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que con corazón bueno y recto oye, recibe, retiene y entiende la palabra oída, y da fruto con perseverancia y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Aquí sí es menester ir a cada pasaje del que sacamos eso para que no digan, ay, ahí le estás añadiendo. No, nada, no le estoy añadiendo absolutamente nada. Dice así Marcos 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí Mateo acentúa en que la persona oye, pero no solamente se queda en oír, entiende la palabra.
Y no solamente se queda en entender, sino que la pone por obra, da fruto para lo que la palabra llegó. Si a ti te llega una palabra que dice, el que robaba no robe más, como dice por allá en Efesios, y tú la escuchas, la oyes, la recibes, pero vuelves a robar, entonces no estás dando fruto ahí respecto a la palabra que se te dio. Sigue robando, sigue delinquiendo, sigues agarrando lo ajeno. ¿Qué pasa contigo, caballero? ¿Sí? En nuestro lenguaje, el que tenía vulgaridad, ahora ya no es vulgar, pero la acomoda con las muletillas. Pues mi chica, es una muletilla. No, di gloria a Dios, di uy, bendito sea el Rey. Se machucó un dedo, ay, Padre Celestial, en vez de decir, ay, fue máquina. En otro tiempo la lengua se suelta y suelta el madrazo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se le dijo, de toda palabra ociosa darás cuenta en el día del Señor. Uy, Padre, ¿cómo así? Entonces, corrige, ayúdame tan, y listo, corrige, da fruto, oye, recibe la palabra, la entiende y da fruto. El proceso de Mateo. Marcos 4, versículo 20. Dice así, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60, 100 por uno, igualito a Mateo. ¿Listo? Y Lucas Tañeda, Lucas 8:15, dice así, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí no dio ninguna cifra, si fue el 30, el 60, el 100 por uno, ya sabemos que es del 30 al 100. Fruto con perseverancia, limpiado, como dice en San Juan capítulo 15, limpiado para que dé más, para que dé más, para que dé más, con perseverancia. No se le permite fluctuancia, no, un tiempo da, un tiempo sirve, otro tiempo no sirve, un tiempo quiere servir al Señor, se mete con el Señor, otro tiempo no sirve. Por eso los emocionalistas no caen aquí, porque aquí habla de perseverancia. Así que transmita, o sea, amigo, amiga que me escucha, transmita su vida, que usted necesita ser constante en sus promesas hechas al Señor y en su servicio para Él. Está en los caminos del Señor, entonces sea constante, porque la falta de constancia, esa falta de perseverancia, esa fluctuancia, por eso Santiago dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un tiempo quiere, otro tiempo ya no quiere nada. Un tiempo se mete, otro tiempo está totalmente frío. Un tiempo está caliente, otro tiempo está como un témpano de hielo. Entonces no sirve, o tibio. No sirve, es inconstante, y esa inconstancia no agrada al Señor. Termina un momento donde es juzgado y la persona dice, no ha entendido, no comprende que esto es una labor 24/7 y 365 días del año. Es lo mismo, constante en eso. No, se fue a hacer negocio y en los negocios se olvidó que era cristiano y durante un año fue a hacer plata al mundo. ¿Qué es eso? Y con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Finalicemos con una oración. Esta parábola me va a dar entrada a la parábola. La que sigue sería la cizaña del trigo, pero en orden de, a manera didáctica, puedo utilizar la parábola del paño nuevo en vestido viejo, que para lo que estamos hablando aquí es lo que mejor nos compete. Y voy a cerrar con eso para hacerme entender, por favor. Ya le digo cómo funciona esta situación. Está en Romanos capítulo 7, acerca de la parábola, una parábola que interpretándola como debe ser, te vas a dar cuenta que tiene mucha razón con esto y nos ayudaría a comprender la situación puntual que existe con nosotros y la ley, la gracia y la ley. Recuerde que todo este asunto apunta a la gracia y la ley. Nosotros estamos entre la gracia y la ley. Así como la misericordia triunfa sobre el juicio, la gracia triunfa sobre la ley. ¿Listo? Ok, dice ahí, versículo Romanos capítulo 6, versículo 7. ¿Listo? 6:22, dice así. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en el capítulo 7, versículo 4 lo finiquita. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, de Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios. La única manera era que Jesús nos libertara del acta de los decretos que nos era contraria.
Ahí te dejo la entrada, el preámbulo a la siguiente entrega, que es la parábola del paño nuevo, de vestido nuevo en un paño nuevo en vestido viejo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento a aquellos que clasifican para esta cuarta tierra, entre ellas me incluyo. Aquella tierra que da fruto al 30, al 60, al 100 por 1, pero dentro de esa tierra, buena tierra, hay algunos que necesitan ser abonados porque no están dando fruto. Y hay algunos que están dando fruto a su criterio y a su manera, porque echan fuera demonios y creen que son un buen árbol que está dando buenos frutos, porque profetizan y creen que son un buen árbol y que está dando buenos frutos, y que hacen milagros y creen que son un buen árbol y que está dando buenos frutos, pero no están haciendo tu voluntad. Están, no sé en qué otra situación, tú los conoces, tú conoces la condición de cada cual, ministros y ovejas. En este caso ya estamos hablando de cristianos. Glorifícate, y en este tiempo tan preciso que se llama, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, antes de todo lo que se viene para el mundo. Presentamos nuestras vidas y presentamos nuestros ministros, presentamos nuestras ovejas, para que podamos todos estar dentro de esa clasificación de los que dan fruto con perseverancia, como dice Lucas, al 30, al 60 o al 100 por 1, como dice Mateo y Marcos. Líbranos, Señor, de hallarnos infructuosos, secos, estériles, Señor, en nuestra vida y en nuestro servicio para ti. Permítenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que podamos agradarte y glorificarte, dando fruto para ti y andar en esas buenas obras que preparaste de antemano, para que anduviésemos en ellas. Te damos la gloria, la honra, y ajusta nuestras tuercas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.